quiero mostrarles un artículo que salió en el diario Clarín, es uno de los diarios más importantes de la República Argentina, con respecto a los últimos 6 casos más impactantes de sectas en Argentina. ¿Y qué pasó con sus líderes? Varias organizaciones que engañaban a sus seguidores para estafarlos, esclavizarlos y abusarlos fueron desmanteladas. Bueno, como ustedes saben, esto de desmantelar, desbaratar, es como, siempre lo digo, es como a medias, ¿no? Porque si nosotros no tenemos una tipificación sobre la operatoria, muchas de estas organizaciones de alguna forma siguen funcionando bajo otro nombre, con otros adeptos, liderando. Entonces, por eso necesitamos legislación. Ahora detuvieron en Bariloche a Konstantin Rudnet, fundador de la secta rusa Arjan Shambhala, y a otras 18 personas. ¿Vieron que hay gente que dice que yo no me escapé de una organización? Bueno, si ustedes leen acá, van a ver que esta foto salió de algún lado, ¿no? Vieron que yo cuento en la entrevista con Jordi que en un momento me infiltro dentro de un búnker y saco material. Bueno, esta foto que ven aquí, al lado, la pueden ver gracias a que yo con 16, 17 años me infiltré en un búnker y logré recuperar este material probatorio para presentar en la causa judicial. Que de hecho sí fueron presentados. Pero ven, ahí tienen los datos porque claro, salió de ese lugar. Bueno, esta es una foto de la organización coercitiva donde me crié. De hecho, yo estuve en esa reunión. Esta confitería era de mi padre. Y yo era normal. Yo me pasaba las tardes en esa confitería donde ponían a mujeres semidesnudas a bailar, donde había tareas sexuales. Bueno, todo lo que les conté fue así. Y de hecho lo declaré ante la justicia. Y ahí lo que ustedes ven, bueno, ven una imagen del líder, ¿no? Con los adeptos en una balanza. Y en el dibujo tienen las unidades que estaban vendiendo en el actual edificio. El actual edificio de la organización fue construido con dinero de los adeptos. Y ahí está la prueba, que habían creado un banco trucho que se llama Helis Bank, porque era de una de las adeptas el nombre de Heli, y recaudaban dinero poniéndolo en ese banco para construir ese pozo donde construyeron ese edificio que fue allanado hace un par de años. 2 veces. En los 90 y ahora en el 2021. Bueno, la reciente detención en Bariloche de Konstantin Rudnet, de 57 años. 57 años, está arruinado. Es verdad, a veces a mí me dicen, che, Pablo, parece de menos edad. O ellos están muy arruinados. 57 años tiene Rudnet. Lo pasó un tren por encima. O un tanque ruso lo pasó por encima. Está hecho mierda. Bueno, Konstantin Rudnet, de 57 años, el líder ruso de la secta Arjan Shambhala, puso nuevamente en el centro de la escena el funcionamiento de organizaciones, no le pusieron coercitivas, que bajo la fachada de espiritualidad, crecimiento personal, terminan atrapando a sus seguidores en redes de abuso, manipulación y delitos graves. En los últimos años, varias sectas han sido desmanteladas por la justicia en nuestro país, dejando al descubierto historias estremecedoras. Templo Filadelfia, la abuela y su reinado del terror. ¿Quién fue el que asesoró a la persona que fue a denunciar, que la asesoró y le dijo, mirá, esto es así, esto es asá, es una organización coercitiva por esto, funcionan así, vos tenés que ir y denunciar estos delitos, porque claramente hay trata de personas, hay un montón de delitos. Bueno, fui yo. De hecho, no le quisieron tomar la denuncia, recurrió nuevamente a mí, le dije que no, que tiene que ir a la fiscalía directo porque había ido a una comisaría, una de las chicas que había sido víctima, junto a su familia, y en la comisaría le habían dicho que era un problema laboral, que debía ir al Ministerio del Trabajo. Le digo, ¿cómo te van a decir eso? No, andá directamente, creo que fue otra vez a la comisaría y le dieron vuelta. Entonces le dije, andá a la fiscalía, decirle esto y esto y esto, y encima la psicóloga que la atendió, media que no conocía nada del tema y la quisieron patear para otro lado. Yo le dije, ponete duro porque esto es así, esto es así. Bueno, yo la asesoré a 2 víctimas de esta organización y a lo largo de los años también asesoré a otras víctimas de esta organización porque hay un montón de víctimas. Pero bueno, aunque no salga acá, fui yo. Bueno, Templo Filadelfia, la abuela y su reinado del terror. Esta fue en el 2017 o antes, creo, ¿no? Desde 1972, el Templo Filadelfia, fundado en San Justo, operó bajo la dirección de las hermanas Divina, Luz y Eva, patrona Pereira, conocida como la abuela.
Esta organización captaba fieles con la promesa de salvación, espiritual y vida eterna. Sin embargo, detrás del discurso mesiánico se escondía una trama de explotación laboral y abuso sexual. Desde su creación comenzaron a expandir su espiritualidad a provincias como Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca e incluso a países como Brasil y Paraguay. Recuerdan que, bueno, acá lo dice, no hace falta que lo diga, lo voy a leer directamente. Las víctimas relataron que eran obligadas a entregar sus bienes y trabajar sin remuneración en 3 panificadoras de la secta todos los días, sin salario alguno y bajo la amenaza constante de ser castigados si no vendían toda la mercadería o si comían algo de lo que llevaban en sus canastos de venta ambulante. Además, la organización tenía un sistema de castigos físicos y psicológicos para quienes querían huir. Recuerden que yo lo traté este caso a los menores de edad. Captaban a familias enteras donde los obligaban a trabajar día y noche. De hecho, hubo personas que fueron enviadas a otros países con la complicidad de las autoridades. Personas que salieron del país menores de edad, sin documento, y han sido explotadas laboralmente en países aledaños. Aquí en Leyes y Sectas van a encontrar varios testimonios de varias víctimas de esta organización, porque fue un caso en el cual yo trabajé bastante. Bueno, su poder quedó en jaque a partir de la denuncia de una de sus víctimas en diciembre de 2018. En mayo del 2019 se realizaron los primeros operativos y Eva terminó presa, aunque por su edad se le dio el arresto domiciliario. Bueno, estas es las víctimas que yo les conté, a las cuales asesoré, y gracias a ese asesoramiento se llegó a todo esto. Y esto es importante resaltarlo, porque la base de todo es esto, que una persona que conoce de la problemática te diga dónde hay persuasión coercitiva, cuáles son los delitos, cómo se vulneran los derechos, cómo funciona el sistema para poder denunciar y cómo se puede llevar adelante una estrategia para desbaratarlas, ¿no? No es tan fácil. Por lo cual es un camino de mucho trabajo que te va dando experiencia para poder hacer este asesoramiento. Y sin este asesoramiento, nadie se levanta de la noche a la mañana y dice: wow, estuve en una secta, estuve en una organización coercitiva que era tratante, cometieron estos delitos, voy y denuncio en tal porque tengo que decir tal. No. O sea, lógicamente detrás de todo esto está el trabajo de una persona que le dedicó muchos años de su vida a la problemática. Entonces, es importante decirlo esto, y no es el tema de figurar, sino de que se entienda que necesitamos que este conocimiento que hoy tengo yo por dedicarme hace tantas décadas al tema, sea impartido desde el Estado. Las víctimas tienen que tener una asesoría desde el Estado, no desde la red Libremente o Ley Antisectas, y que vayan a denunciar. De hecho, hablando con organismos del Estado, en estos últimos 10 años me han dicho que han aumentado muchísimo el caudal de denuncia, sobre todo a partir de nuestra aparición en los medios de comunicación, del canal de YouTube. ¿Por qué? Porque las víctimas reconocen la problemática, se reconocen a sí mismos como víctimas, porque ven lo que nosotros hablamos, entienden y de alguna manera se capacitan. Esto no es magia, no es magia. No es que uno se levante y ya es conocedor de algo. Es trabajo. Entonces, a mí me pone muy contento ser parte de todo esto. ¿Entienden? A mí me pone muy contento. Bueno, este es uno de los casos en los cuales trabajamos y en octubre del 2024, como dice aquí, la causa pasó a juicio oral, donde están acusadas 28 personas de conformar una organización internacional que funcionaba bajo la figura de una congregación religiosa. Los imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas, con fines de explotación laboral agravada. En calidad de coautores, en perjuicio de al menos 25 víctimas en situación de vulnerabilidad, en el caso de Eva se suma el abuso sexual agravado, ya que luego de iniciada la causa se denunciaron delitos sexuales por parte de otras víctimas. Bueno, ese fue uno de los primeros casos que menciona acá, en los cuales trabajé de forma activa con mucho orgullo. Bueno, la secta Yogi de Mar del Plata, muy similar a la Escuela de Yoga de Buenos Aires, ¿no? En esta en particular yo no trabajé de forma directa, sí asistiendo a víctimas de esta organización
y incluso a hijos de este tipo que quedaron abandonados. Cuando en julio, miren que son todas de la misma época, 2018, 2018. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con la lucha? Que no sale todo de la galera. Es importante esto. Cuando en julio de 2018 la justicia abrió la puerta del Hotel City en Mar del Plata, se encontró con el horror. Detrás de esa fachada operaba una secta que involucraba trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre, violaciones y hasta la alteración de la identidad de menores de edad. Esto fue terrible. Bueno, acá lo tienen al líder. El líder se murió en prisión. Creo que antes del juicio falleció. Y yo tengo un informe que no lo pude, todavía no lo publiqué, que en mi último viaje a Mar del Plata, que fue no en este verano, el anterior, hice un informe sobre esta organización y cámaras ocultas que ya las voy a difundir. Fuimos al edificio, bueno, ya lo van a ver ese informe. Incluso fui a la iglesia católica, al arzobispado, porque tienen ellos el edificio, lo tenían hasta ese momento, le están dando una utilidad para que gente que está en situación de calle tenga un lugar para dormir. Así que bueno, bajo la pantalla del Instituto de Yoga funcionaba una organización yogi que tenía como maestro a Eduardo Nicosia. Sus seguidores iban atraídos por la promesa de bienestar físico y mental. Pero detrás de su imagen de gurú iluminado se escondía un sistema de abusos sexuales, tortura y explotación. Según los testimonios que salieron a la luz en 2019, las víctimas eran sometidas a rituales que incluían ahogamiento en inodoros y la aplicación de descargas eléctricas en las partes íntimas. Es terrible, terrible. Nicosia se vestía de túnica y solía proclamarse como un ser superior por sus poderes especiales. Tenía 13 discípulos autorizados a enseñar en su nombre y cientos de adeptos que lo consideraban una vía para llegar a la excelencia espiritual. Además tenía un harén. Llegó a tener 15 hijos con 6 mujeres. Me recuerda a otra organización que denunciamos de Córdoba, el maestro Meir, que terminó prófugo y muriéndose en la clandestinidad. Con su última pareja tuvo 2 hijas, de las cuales abusó y dejó embarazada. Bueno, el juicio contra Nicosia y otros integrantes comenzó en 2019. Sin embargo, el líder no llegó a escuchar su sentencia. Murió en enero de 2022 en el penal de Seiza, aunque la causa continuó para otros miembros de la organización. Además, el fallo dispuso reparaciones económicas por 30 millones de pesos para 2 de las víctimas y de 15 y 10 millones para otras 2, por el daño moral sufrido. Bueno, este Ministerio Apostólico Sion, Fe, Dominación y Abuso, también, en este también participé asistiendo a algunas víctimas, pero no en la denuncia. Sus víctimas eran personas vulnerables. Este es más de tipo pentecostal, cristiano, pero estuvo ahí, de alguna forma estuvimos. Sus víctimas eran personas vulnerables, con problemas familiares o económicos. Cuando se presentaban decían ser pastores, que curaban heridas, que mejorarían sus vidas, pero nada de eso era cierto. A cambio de todo bienestar, tenían que entregar dinero, bienes y horas de trabajo. En el caso de las mujeres también podían ser abusadas y violadas. Nelson Hurtado y su pareja Patricia Padilla era una pareja de pastoras que comenzó con sus prédicas en un departamento alquilado de Mar del Plata, donde funcionaba el Ministerio Apostólico Sion. Según la justicia, las 37 víctimas enfrentaban situaciones emocionales o familiares adversas o conflictivas, consumos problemáticos de alcohol, situaciones económicas apremiantes, enfermedades o pérdida de seres queridos. La pareja los atraía convocándolos por mensaje de fe que profesaban a través de distintos medios, entre ellos la radio Sion 101.7, que podía escucharse a través de internet, cuya programación invitaba y entusiasmaba al público a participar de las reuniones de la iglesia. Sí, yo participé en este caso asesorando a algunas víctimas, pero no en la denuncia. Yo no hice la denuncia. Esta ni la de Nicosia. No, yo no hice la denuncia. Pero sí participé por fuera. En 2019 Nelson fue condenado a 24 años de prisión por 18 hechos de trata
de personas mayores de 18 años con fines de reducción a la servidumbre bajo la modalidad captación mediante engaño, coerción y abuso de la situación de vulnerabilidad, agravado por la multiplicidad de víctimas. Y otros 2 casos en que las víctimas fueron menores de edad. Además, Patricia Coronado fue condenada a 10 años de prisión por ser partícipe necesaria de los delitos de trata y reducción en la servidumbre. Bueno, la verdad que a mí estos casos yo los conozco porque los he ido siguiendo, además de que al ayudar a las víctimas uno está siempre sosteniendo de alguna forma que esas víctimas estén de pie para enfrentar el juicio, ¿no? Y también fueron ayudadas por la gente que asiste a las víctimas de trata, que yo conozco algunas personas de ahí que trabajan muy bien. Escuela de Yoga Buenos Aires, una fachada para la explotación. Bueno, acá sí. Hay otra en la cual yo participé legalmente, ¿no? La Escuela de Yoga Buenos Aires, EIBA, esta es donde yo me escapé. ¿Vieron que hay youtubers que dicen que esto no existe? Que dicen que todo lo que yo dije es falso. Bueno, acá tienen, acá está la nota. La Escuela de Yoga Buenos Aires, EIBA. EIBA le dicen porque le dicen Escuela de Yoga Buenos Aires, pero también le dicen Buenos Aires Yoga School, porque tenía su filial en Estados Unidos, también lo tiene. Fue fundada en la década del 80 por Juan Perkowich, un contador público que se autoproclamaba ángel, con la misión de iluminar a la humanidad bajo la fachada de una organización dedicada al bienestar y al desarrollo personal. Este delincuente dice que tenía la tarea de crear 1000 ángeles. La EIBA funcionaba en Villa Crespo como una secta cerrada, con una estructura piramidal y un férreo control sobre sus miembros. La secta atraía a personas interesadas en el yoga y la meditación. En realidad no es tan así. Era filosofía, todo lo que es New Age, especialmente aquellas en busca de respuestas espirituales. Y también tenía otros camuflajes donde atraían víctimas. No solo esto. A través de cursos y promesas de crecimiento personal, los nuevos adeptos eran adoctrinados progresivamente. Se les inculcaba la idea de que debían demostrar su entrega a la causa mediante pruebas de lealtad que incluían favores sexuales y aportes económicos. Quienes lograban ascender dentro del grupo eran considerados elegidos, mientras que los demás eran sometidos a presiones psicológicas para evitar que abandonaran. No, en realidad esto está mal. Todos eran parte de lo mismo. No es que unos recibían un trato especial y otros no. De hecho, yo llegué al número 4. Estaba ahí. Era número 4 en el año 91. Por lo cual, hoy podría haber llegado a ser un ángel. Ojo, ustedes están hablando con una persona que podría haber llegado a ser un ángel. Así que más respeto con los rangos. ¿Que ustedes no sabían que yo fui parte de un grupo de élite? Sí, totalmente. Bueno, se les inculcaba la idea de que debían demostrar la entrega. Esto ya lo vimos. En agosto de 2022, tras una extensa investigación del FBI y la Policía Federal Argentina, la justicia ordenó... No, esto está mal. Yo diría tras una extensa investigación, sí, pero esto fue llevado adelante por Protex. Es la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Y ahora sí podemos decir que el denunciante fui yo porque me mandaron al frente. Sí, yo fui el denunciante de identidad reservada porque han revelado mi identidad hace unos pocos días. Por lo cual es algo que estamos viendo a ver qué hacemos. La denuncia fue con todos los datos que se han descubierto. Todo lo que se ha descubierto es todo lo que está en mi denuncia, por lo cual no hay nada falso en esa denuncia. De hecho, yo si quieren puedo mostrar mi denuncia y van a encontrar que todo lo que yo denuncié se comprobó en la causa. Todo lo que yo denuncié se comprobó y todo lo que consta ahí van a ver que consta también en las noticias. En agosto de 2022, tras una extensa investigación de Protex junto a Pablo Salún, tras una extensa investigación del FBI y la Policía Federal Argentina, la justicia ordenó un mega operativo en el que se allanaron 50 propiedades vinculadas a la secta.
che, ¿no era que esto era falso? ¿No era falso? Pero si yo vi en un canal de YouTube que decían que todo esto era mentira. ¿No dijeron que todo lo que yo denunciaba era mentira? Entonces, ¿en qué quedamos, amigo? ¿Todo lo que yo denuncié era falso? O sea que el FBI también engañé al FBI, engañé a la Policía Federal, engañé a Protex y allanaron todo y todas las pruebas que encontraron son falsas. Están todos procesados por trata de personas porque es todo falso. ¡Qué hambre! Acá le decíamos cuando era chiquito, ¡qué hambre!, ¿no? Bueno, la justicia ordenó mega operativo en el que se allanaron 50 propiedades. Se detuvo a Juan Perkovich y otros 24 miembros, acusados de delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de dinero y reducción a la servidumbre. Miren, hay una foto. No me digan que esa foto es de... ¿Quién dice ahí abajo? Juan Perkovich, el líder de una secta, escuela de yoga, foto, Twitter, Pablo Saluna, @ley antisecta. O sea que esta foto es verdad, lo que dijo Pablo. Es del material que él se logró infiltrar cuando hizo las cámaras ocultas y sacó la foto. Ah, mirá. Entonces tampoco es falso, es verdad. Yo pensé que era falso, porque lo vi en un canal de YouTube y en un Twitter trucho. La investigación reveló que la organización manejaba una red de prostitución VIP para captar... Esto es falso, no es prostitución VIP, pero bueno. Para captar clientes de alto poder adquisitivo y utilizaba drogas para someter a sus víctimas. No sé. Es lo que dice acá. A pesar de la contundencia de las pruebas, en 2023, la Cámara Federal concedió la prisión domiciliaria a Perkovich y liberó a otros imputados, aunque siguen procesados. En realidad esto es como que está bien, porque dice, a pesar de la contundencia, por lo cual deberían haber mantenido la prisión domiciliaria, la Cámara Federal de Apelaciones raramente le levantó la prisión preventiva y le dio prisión, le otorgó, los liberó a todos y los dejó procesados, porque dijeron que no había peligro de fuga. Cuando recuerden que a varios los encontraron tratando de fugarse en el aeropuerto, ¿no? Pero bueno, raro lo de la Cámara, ¿no? En otros casos los dejan en prisión. Y esta gente que es tan peligrosa, los dejaron libres. Raro. Aunque siguen procesados, claro. Porque ratificaron que habían cometido los delitos. Así que bueno, siguen procesados y en cualquier momento esto se eleva a juicio oral. Por lo cual no es que dijeron que no hay delitos, están procesados todos. Y esto es solo una parte de la causa. La causa fue fraccionada y está siendo elevada por partes. Esto es solo la primera parte, que es trata de personas. Después hay un montón de otros delitos que van a ir siendo juzgados. La secta de los sanadores egipcios, promesas apocalípticas y manipulación extrema. ¿Quién le denunció? ¿Quién? Pablo. Este caso fue importante para mí porque yo hice la denuncia por trata de personas, porque era lógico que había trata. Sin embargo, la justicia de Córdoba, la justicia ordinaria, procedió por asociación ilícita. Hubo los abogados de las partes, me contactaron para que los ayude, asesorándolos, y porque había gente que era más víctima que victimaria en este caso. Por lo cual comprendieron que una organización con fines de trata y lograron que la justicia federal tome el caso y lo caratule y lo juzgue por trata de personas. Por lo cual han liberado a varias personas que ellos, digamos, contemplaron que eran más víctimas que victimarios y hoy todos los líderes están procesados. Así que este fue un caso para mí también que estuvo bueno. La organización fue fundada en Córdoba por Álvaro Juan Aparicio Díaz, conocido como el maestro Seyén, quien aseguraba ser un sanador con conocimientos ancestrales en ciencias egipcias. Predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que solo aquellos que siguieran su guía alcanzarían la iluminación y la salvación. No sé si les suena. Me parece que les suena, ¿no? La secta operaba a través de la Fundación Académica ofreciendo cursos de sanación egipcia, charlas espirituales y supuestos tratamientos curativos. Captaba personas en momentos de vulnerabilidad emocional o económica. Lo mismo, siempre lo mismo. Prometiéndole salud, protección y propósito trascendental. Bueno, aquí tienen la foto, ¿no? Y las víctimas siendo obligadas a trabajar. También los obligaban a vender libros y demás. La presión psicológica y las amenazas de castigos espirituales si abandonaban la secta eran parte del adoctrinamiento.
sus seguidores fueron convencidos de trasladarse a Villa Cura Brochero, un pueblo serrano donde debían esperar el fin del mundo. Muchos vendieron sus propiedades y entregaron todos sus ahorros al líder. También vendían como una especie de asesoría en la cual si vos agarrabas un trabajo le tenías que dar prácticamente todo el dinero. Era algo bastante avasallador. En marzo de 2021, la justicia detuvo a Aparicio Díaz y otros 10 miembros acusados de asociación ilícita y estafa por haber obtenido grandes sumas de dinero de sus seguidores. Además, el líder fue imputado por abuso sexual, ya que algunas mujeres denunciaron que eran obligadas a mantener relaciones con él como parte de un supuesto ritual de purificación. La causa fue elevada a juicio, pero hubo disputas entre la justicia provincial y federal sobre quién debía juzgar a los acusados. El caso sigue en proceso. No, en realidad esto está mal también. La causa sí la tenía la justicia ordinaria y la toma la justicia federal porque claramente era una causa por trata de personas, que es un delito de índole federal, como nosotros lo decíamos. De hecho, van a encontrar en mis redes y van a encontrar también en los canales de televisión donde hice notas que explicaba esto, que era una organización con fines de trata, organización tratante, y que estaba mal que esta causa la tenga la justicia ordinaria. Bueno, resulta que después me terminaron dando bola y el juez federal Vaca Narvaja tomó la causa porque claramente había trata de personas y bueno, se siguió adelante. Así que ya tenemos 3 causas de 3 en las cuales participé. Esta que van a ver, no participé. Y no recuerdo si lo conozco. Lo que pasa es que he participado en tantas que no sé si por ahí asistí a alguna víctima o algo y no me acuerdo. Antarel, Elohim, Omnis, Apocalipsis y Abuso. Este es una copia de otros, ¿no? Hay otros que son gurú de platillistas que tienen este tipo de práctica, vestimenta, ya los conocemos a muchos. Esta secta surgió en Argentina, en las sierras de Córdoba, todo Córdoba, ¿no? La capital de la secta, yo le llamé en el 2010. Cerca del cerro Uritorco, con la figura de Alejandro González, un hombre que decía comunicarse con seres extraterrestres. Se hacía llamar Antarel Elohim y aseguraba que los alienígenas le habían revelado información secreta sobre el destino de la humanidad. Según él, un apocalipsis inminente solo podría ser evitado si sus seguidores obedecían sus enseñanzas. Bueno, nuevamente el tema del fin del mundo, ¿no? La secta se expandió otra vez en las charlas esotéricas y conferencias sobre ovnis. González afirmaba que podía ayudar a las personas a conectar con energías cósmicas, sanar enfermedades y alcanzar una evolución espiritual superior. Siempre se meten en temas sanitarios, ¿eh? Siempre. ¿Cuál es el mayor grado de vulnerabilidad que tiene una víctima para ser captada por una organización coercitiva? Una patología física o mental. Para ello, los seguidores debían pagar sumas elevadas de dinero por iniciaciones y tratamientos energéticos. Con el tiempo, la secta se volvió más hermética y sus miembros eran forzados a aislarse de sus familias, cortar lazos con el mundo exterior y seguir estrictas reglas impuestas por su líder. Bueno, en todas las organizaciones coercitivas donde se da persuasión coercitiva, en general pasa esto. Obligan a desvincularse de su familia, de sus seres queridos, de sus parejas. Es increíble cómo de todos estos casos he participado, a ver, en 1, 2, 3, de 6 creo que participé en 4. 4 o 5 de forma indirecta, pero la verdad que bueno, muy contento porque esté hablando de la problemática y tantos casos en los cuales participé. El caso de Generación Zoe, que no lo ponen en la lista, pero sería otro, ¿eh? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.